Dice así la poderosa palabra del Señor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. ¿Qué hallaron? Y se establecieron allí. Y le dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad, pues esto fue llamado el nombre de Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de allí los esparció sobre la faz de la tierra. Y comencemos hablando sobre el versículo 1. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Diga conmigo: una sola lengua. Dice que todo el mundo, todos los habitantes de la tierra solo hablaban un solo idioma. Una sola lengua hablaban. No hablaban otra, no hablaban dos, era una sola. Y en ese tiempo la lengua que se hablaba era el hebreo. Por eso que el hebreo es muy importante. Al hebreo se le llama la lengua de fuego, porque es el lenguaje de Dios. Dice algunos libros judíos que el hebreo es el lenguaje que hablan los ángeles. Es el lenguaje con el cual Dios creó el mundo. Las palabras hebreas tienen poder. Por eso nosotros tenemos que, siempre que vamos a interpretar la Biblia y queremos hacer un buen estudio, tenemos que ir al original hebreo, el lenguaje con el cual fue escrita la palabra. Y dice la Biblia de que en ese tiempo solo se hablaba un solo idioma, el idioma hebreo, el idioma de Dios, el idioma con el cual Dios formó los cielos y la tierra. Y dice la Biblia de que como hablaban una sola lengua, ellos conocían los secretos del universo a través del idioma hebreo, que más adelante se lo vamos a mostrar en la pantalla, porque Dios se revelaba a través de la palabra. La palabra era la que edificaba nuestra vida. Y todo lo que sucede en esta historia que acabamos de leer, que dice la Biblia de que se juntaron el pueblo, un hombre llamado Nimrod, y edificaron una torre, y el propósito de ello era llegar al cielo. Y dice la Biblia de que cuando Dios vio que ellos se habían unido, entonces Dios dice: no, vamos a descender y vamos a dividirlos, vamos a esparcirlo, porque nada los va a hacer desistir de su pensamiento. Esta historia, aunque es literal y es física, también tiene un poder sobrenatural, tiene un poder espiritual. Y a nosotros, más que la historia, nos interesa saber qué enseñanza Dios quiere darnos a través de ella. Es nuestro interés saber cuál es el secreto de Dios para nuestra vida, qué es lo que Dios quiere mostrarnos. Así que comencemos primero con unidad.
la palabra unidad, porque había un solo pueblo, un solo idioma y un solo propósito. En el hebreo la palabra unidad es ejad. Esa palabra es poderosa porque esa trae una unidad, pero dice la Biblia de que ellos se habían congregado con un propósito. El ejad de ellos era un propósito. Ellos estaban en contra de Dios. ¿Por qué? Porque el gobernante de ellos, que el que estaba dirigiendo, era un hombre llamado Nimrod. Era un rey que se había rebelado contra Dios. ¿Pero por qué se había rebelado? Porque Nimrod venía de la descendencia de Can. Can era el abuelo y Can fue el hijo de Noé. Y usted conoce la historia de que Can vio la desnudez de su padre. Algunos libros dicen que lo violó, otros libros dicen que lo castró para que la descendencia de Set no siguiera el linaje, y sino que reinara era la descendencia de Caín, que es la descendencia de la serpiente, del consejo mal habido en el Edén. Y dice la Biblia de que ahora todos los descendientes de Can eran los filisteos, los heteos, los amorreos, los cananeos. O sea, todos los enemigos de Dios, todos los enemigos de Dios venían de ese linaje. Y Nimrod había heredado esa parte, por decirlo así, diabólica. Esa línea de sangre mala, oscura, que tenía un deseo de rebelarse contra Dios. Así que engaña al pueblo y le dice: vamos a construir una torre que llegue al cielo. Y se unen, eso se llama ejad, se unen. Y hay dos tipos de ejad. El ejad que ellos estaban moviendo era el ejad hacia la esclavitud, la unidad hacia una esclavitud. El mundo se mueve hacia una esclavitud. Todo lo que nosotros estamos viendo a través de esta ley, a través de todo el proceso de la ONU, todo el ensañamiento, es una ejad hacia la esclavitud. Pero más sin embargo, el ejad que Dios nos está mostrando es el ejad hacia la libertad. Y yo no sé si usted lo está sintiendo, pero yo lo estoy sintiendo. Yo estoy sintiendo que Dios nos está llevando hacia una libertad en todos los sentidos posibles. Dios nos está moviendo, nos está dando entendimiento, nos está liberando, nos está llevando a una liberación. Y se lo puedo probar. Yo no sé cuántos de ustedes están aquí y han sentido que el tiempo vuela, que el tiempo ya no es el mismo, que ya el día no le alcanza. ¿Le ha pasado? Bueno, los científicos dicen que ya el día no tiene 24 horas, el día tiene 16 horas. ¿Qué significa eso? Dígale que está a su lado, ¿qué significa eso? ¿Sabe qué significa? Eso significa que el tiempo se está acabando. Significa que el tiempo se está acabando, que el tiempo se está desapareciendo. Escuche bien, el tiempo está desapareciendo poco a poco sin que usted se dé cuenta. Y poco a poco nos estamos acercando a una dimensión de luz, de eternidad, donde ya el tiempo ya no va a existir más. Eso significa que el mundo se está acabando. Eso significa que todo se está acabando. El tiempo se ha cortado. Dice la Biblia que en los postreros tiempos el tiempo se acortará. Eso es bíblico. Todo lo que está sucediendo es bíblico. Nosotros nos estamos acercando a una eternidad, y en esa eternidad es donde se ven las dimensiones sobrenaturales de Dios, donde todas las cosas cambian. Y es por eso que el entendimiento vuelve. Es por eso que la luz comienza a resplandecer. ¿Por qué? Porque la gente se está acercando a ese día glorioso del Señor. Ya Cristo viene por su iglesia. Ya todo lo que está escrito se está cumpliendo. Es el propósito de Dios que la iglesia se aperciba y que lo entienda y que se prepare para esa venida. Ahora dígale que está a su lado: prepárate para ello. Porque el tiempo se ha cortado. Por eso es que Dios nos está llamando a una unidad, pero hacia la liberación. El enemigo busca una unidad hacia la esclavitud,
pero Dios nos está llevando a una unidad hacia la liberación. Y dice la Biblia de que todos ellos tenían un solo idioma. Yo quiero que pongan el idioma hebreo allí en pantalla. El idioma hebreo está compuesto por 22 consonantes. Estas son las consonantes, pero ustedes ven que cada una tiene un significado. Samek, Nun, Men, Lamed, Kafat, Kaf, Kash, Yod. Cada letra tiene poder. Cada letra tiene poder. Mire que cuando Dios quería operar a Sara, porque Sara era estéril y no tenía hijo, ¿sabe qué hizo Dios? Agarró y trabajó en el nombre de Sara, porque Sara no se llamaba Sara, sino se llamaba Sarai, y agarró y intervino y le sacó la I a Sarai y le puso una H, porque la H tenía poder. Recuerde que esa es una lengua de fuego, una lengua de poder, una lengua tan poderosa que los ángeles con ella pueden crear cosas. Y dice la Biblia de que Dios operó a Sara quitándole la I y le puso una H. Y en el momento en que le puso una H, ya la convirtió en una mujer fructífera. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Por eso nosotros no podemos ignorar el poder de la palabra. La palabra transforma, la palabra te libera, la palabra te cambia. La palabra que tú estás recibiendo en esta noche te va a abrir el entendimiento. La palabra te va a abrir un deseo de buscar más de Dios. Te va a acercar a la eternidad. Te va a acercar a ese nivel de luz, ese nivel de entendimiento donde tú quieres descubrir más de Dios. Tú quieres saber cuál es tu propósito en este mundo. Y dice la Biblia de que Dios le dio ese poder al pueblo, para que ellos pudieran comunicarse con Dios, para que pudieran tener una conexión divina con Dios y pudieran ser uno con Él, el Ejad, uno con Dios. Pero ellos prefirieron unirse hacia una esclavitud. Y dice la Biblia que comenzaron a construir la Torre de Babel. La Torre de Babel tiene secretos poderosos que Dios quiere demostrar, manifestarnos en esta noche. Quiere que tú lo conozcas. Dígale que está a su lado, prepárate para lo que viene. Pon ahí la Torre de Babel. Esta es la Torre de Babel. Mire, por más que construyan para arriba, ellos nunca iban a llegar al cielo, porque todo esto es espiritual. Esto no están hablando de una construcción, esto está hablando de propósitos espirituales que ellos tenían y que unidos comenzaban a ir a otra dimensión. Las dimensiones son grados de conciencia. Entre tú más puedas entender, el entendimiento venga a tu vida, más tú puedes ir a otro grado de conciencia, a otro nivel de luz. Entre más entiendas, más puedes pasar. Por eso dice la Biblia que el apóstol Pablo era un hombre tan entendido en la palabra que cuando los de Berea le escuchaban hablar, dice: hey, aguántate un momento, tenemos que verificar. Y se iban al hebreo, se iban a la Torá para ver lo que él decía, porque él decía cosas increíbles, porque tenía un grado de entendimiento poderoso. El entendimiento te hace poder ver lo que otros no ven. Porque las dimensiones que vienen adelante, que Dios va a comenzar a mostrarle a la iglesia del Señor, aló, ¿quién quiere recibirla? Son translúcidas, son luminosas, son de luz, que no se pueden ver con los ojos palpables de este cuerpo, porque estamos atrapados en 5 sentidos. Pero cuando Dios comienza a abrirle los ojos del entendimiento, entonces allí donde Dios dice en su palabra que Eliseo le dijo a su siervo: ábrele los ojos para que vea. Y él comenzó a ver carros de fuego y gente de a caballo. Lo que estaba allí, pero él no lo veía. Pero cuando Dios le abrió los ojos del entendimiento, entonces pudo ver los ángeles. Los ángeles se van a mostrar a la iglesia la unción. Dios comenzará a hacer cosas sobrenaturales. Los ojos se van a abrir, porque no vamos a ver con los ojos de la carne, sino con los ojos del Espíritu. Hay unos ojos del Espíritu que están deseosos de abrirse. Y dice la Biblia de que ellos comenzaron a construir
Pero recuerde que ellos nunca van a ir al cielo a través de una construcción. Por más alto que lleguen, nunca llegarían. Sino que son grados de conciencia, de entendimiento, que le pueden abrir portales para entrar, como el apóstol Pablo dice, que él entró hasta el tercer cielo. Existen 7 cielos. El apóstol Pablo entró hasta el tercer cielo y se le fueron enseñadas cosas tan poderosas que no le permitieron ni siquiera decírselas a los humanos, porque no la van a entender, porque se van a rebelar contra él. Porque cuando no hay entendimiento, la gente se bloquea, la gente se pone rebelde. Así que dice la Biblia que ellos comenzaron a construir, pero el ejat con el cual estaban construyendo era el peligroso. Era una unidad espiritual para el mal. El mal también tiene unidad. Se han puesto de acuerdo el mal para destruir y conspirar contra Dios. Desde la torre de Babel hasta hoy, todavía el espíritu de Nimrod sigue trabajando. En México, hace como 2 días, las feministas agarraron un montón de Biblia, yo no sé de dónde la sacaron, hicieron una montaña de Biblia y le prendieron fuego. Y le dijeron al gobierno: queremos que saquen a Dios del gobierno. Es el espíritu de Babel, el espíritu que conspira contra Dios, que quiere destronar a Dios. Dice la Biblia de que ellos estaban construyendo, estaban en ese plan, en esa unidad, y ellos comenzaron a decir: hagámonos un nombre. ¿Qué dijeron que ellos iban a hacer? Un nombre. Ellos dijeron: hagámonos un nombre. ¿Por qué? Por si fuéramos esparcidos. Miren lo que ellos estaban pensando. Ellos sabían que lo que estaban haciendo iba en contra de la ley de Dios. Ellos sabían que estaban conspirando contra Dios. Así que ellos se prepararon y dijeron: hagámonos un nombre, por si acaso somos esparcidos, por si acaso tú te vas para Francia, allá tú tienes que seguir con el plan. Si tú te vas para China, allá tienes que seguir con el plan. Si te vas para Panamá, allá tienes que seguir con el plan. Y ellos se habían preparado y dijeron: hagámonos un nombre. ¿Por qué? Por si acaso somos esparcidos. El plan para destronar a Dios, para conspirar contra Dios, tiene que seguir, tiene que seguir. Y hoy en día nosotros vemos que ellos no han parado. Esta gente no ha parado. Existe en el mundo entero 13 líneas de sangre, y le voy a mencionar unas cuantas. Los Rothschild, los Rockefeller, los Bilderberg son líneas de sangre que a través de miles y miles de años han estado gobernando el mundo. Ellos son los que tienen el poder económico. Ellos son el deep state que se le menciona por allí, el estado profundo, los que gobiernan detrás de los gobiernos, los que mueven la economía mundial, los que deciden qué va a hacer cada país, qué no va a hacer. Cuando Panamá comenzó a prosperar y comenzó a avanzar en una manera acelerada, le inventaron los Panama Papers. ¿Por qué? Porque ellos decidieron que Panamá no podía seguir avanzando. Los Panama Papers es a causa de las offshore, de personería jurídica que estaban haciendo, como en Miami, como en Bahamas, como en otros países como Suecia, estaban haciendo lo mismo. Pero ellos dijeron: no, Panamá, y destruyeron la economía panameña, porque ellos vieron que Panamá estaba avanzando. Pero algo espiritual estaba detrás de eso. Es que Panamá es la Jerusalén de América. Es que Panamá, es que Dios tiene los ojos en Panamá. Es que Dios sabe lo que está haciendo, y ellos también lo saben. Y él dice: hay que parar a Panamá. Pero ¿sabe qué? Lo que Dios va a hacer con Panamá, nadie lo puede parar. Lo que Dios destinó contra esta pequeña nación,
nadie lo puede parar. Y Dios tiene un plan específico con los hijos de la unción. Y cuando los hijos de la unción se den cuenta de ese propósito por el cual fueron creados, nadie te puede parar. Pueden venir los demonios, los de línea de sangre, pueden venir quien sea, pero Dios tiene el plan y el plan se va a cumplir. Estos enemigos de la fe controlan la medicina. Ellos crearon el cáncer, crearon el SIDA, crearon enfermedades y también crearon las medicinas. A ellos les interesa vender sus productos. A ellos no les interesa la humanidad. Ellos ven la humanidad como una escoria. Ellos piensan eliminar la tercera parte de la tierra. Ellos quieren eliminar a los humanos. Y están eliminándolo por medio de enfermedades. Lo están eliminando por medio de comida chatarra como las que usted todos los días se come. La están eliminando, hermano. La gente se está muriendo de cáncer por montón. ¿Pero por qué? Porque no paran de tomar sodas gaseosas, no paran de comer comida chatarra. La gente la están eliminando y no se dan cuenta. Y por más que uno le habla, pareciera que la gente tuviera los ojos cerrados, como que no ven, como que no oyen. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento cerrado. Pero cuando viene la ejad de Dios que te trae libertad, tú te das cuenta de que tú no te puedes hacer daño tú mismo, porque tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo te trae libertad. Lo que pasa, pastor, es que no había nada con que bajar. Siempre el mismo cuento y te estás matando. El diablo te está matando. El cáncer está matando a la humanidad. Los celulares están haciendo que los niños desde pequeños se vuelvan ciegos. Se están volviendo miopes. Y los padres que dicen, ese es para que se entretenga. Y se lo dan 3, 4, 6 horas allí para que se entretenga. Y no saben que lo están destruyendo. Estos enemigos de la fe, enemigos de Dios, son los mismos que dijeron: cuando nosotros seamos esparcidos, acuérdense que tenemos un nombre. Hagámonos un nombre. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre que ellos se hicieron? Ese nombre puede ser los Illuminatis. Ese nombre puede ser los masones. Esos nombres son aquellas personas que se le llaman la élite, los que gobiernan en la oscuridad. Ese nombre es el que ellos dijeron: nosotros, aunque nos esparzan, vamos a seguir con el plan. Y el plan se sigue ejecutando. El plan se sigue haciendo de tal manera que cada día la gente se une más al grupo de las tinieblas. Pero bendito sea Dios, que la Biblia dice que las puertas del infierno no pueden con la iglesia. Y la iglesia está rompiendo puertas. La iglesia está rompiendo puertas. Y allá los musulmanes se están convirtiendo. A pesar de la persecución de los chinos, la iglesia está creciendo. A pesar de toda oposición, la iglesia sigue avanzando. ¿Por qué? Porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está allá afuera. Ellos quieren conspirar, pero Dios tiene su ejército también. Por eso ellos dijeron: hagámonos un nombre, por si acaso somos esparcidos. Y ellos están haciendo el trabajo, el plan lo siguen haciendo en una misma cosa, en un mismo lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje? Ellos hablan todo lo mismo. Yo no sé si ustedes se han percatado, pero aquí llegó un grupo de mujeres. Di que el violador eres tú. Yo no sé si lo oyeron. Comenzaron a cantar y que el violador eres tú. Pero esa misma canción la cantaron en Costa Rica, en El Salvador, en Guatemala, en Chile, en Argentina, en Venezuela. El mismo lenguaje. ¿Alguien me está escuchando? El mismo lenguaje. Ellos hablan el mismo lenguaje en todo. ¿Por qué? Porque ellos tienen el ejad de la unidad. Ellos están unidos, pero para la esclavitud. Ellos quieren esclavizar al hombre. Mire lo que está sucediendo a nivel mundial.
Todas las canciones que ustedes escuchan, de reggae, de reggaetón, de rap, de lo que sea, todo es sexo, 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 droga, droga, droga. Es el mismo lenguaje. ¿Alguien está aquí todavía? Es el mismo lenguaje. Y cuando la gente va a la discoteca, sale bombardeado por eso, por ese espíritu, sexo, droga. Y ellos están legalizando a nivel mundial la droga. En Holanda se vende la marihuana en el internet, en el supermercado, te lo dan en helado, te lo dan con dulce, te lo dan con todo. Hoy salió una noticia que en el béisbol ya se va a aprobar el consumo de marihuana, no solo en las grandes ligas, sino en las ligas menores. Ellos tienen un mismo lenguaje. Ellos no quieren que se le llame matrimonio de homosexual. Cuando uno le dice, no, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual. Y ellos, no, es matrimonio igualitario. En todas partes ellos quieren que se llame matrimonio igualitario. No es nada igualitario, son homosexuales. Pero es el mismo lenguaje. Es el mismo lenguaje en todas partes. Ellos están llevando el mismo lenguaje. Usted ve que todas las feministas están hablando lo mismo acerca del aborto. En todos los países están hablando acerca del aborto. No, mi cuerpo es mío y yo tengo derecho y el violador eres tú. Y no importa cómo yo me vista, el problema eres tú, no soy yo. Y le echan la culpa a medio mundo, pero ella no tiene la culpa de nada. Y yo me quedo pensando, ¿y si la mamá la hubiera abortado, tuviéramos uno menos allí en la huelga? Es el mismo lenguaje. Ellos dijeron, hagámonos un nombre, por si acaso seamos esparcidos. Babel representa el espíritu que se rebela contra Dios, el espíritu que no quiere obedecer, que se pone en oposición contra la ley, contra la Torá, contra todo lo que se llama Dios. Capítulo 11, versículo 2, dice: y aconteció que cuando salieron ¿de dónde? Del oriente. Diga conmigo, oriente. Cuando salieron del oriente, ¿qué quedaba en el oriente? En el oriente estaba el huerto del Edén. Ellos salieron del oriente a Sinar. En el lenguaje del alma, del espíritu, ellos se alejaron de la presencia de Dios. Se alejaron de la presencia de Dios, se alejaron de la palabra de Dios y se fueron al valle de Sinar. En Sinar dice la historia que en ese lugar, después del diluvio, se hallaron los cuerpos de los gigantes, de los animales, aún de los híbridos, según historias. Dice que en ese lugar, en Sinar, fue donde se hallaron todos esos cuerpos. Y allí fue donde se hizo la torre de Babel, en ese mismo lugar. ¿Cuándo comenzaron a conspirar contra Dios? Cuando se alejaron de la presencia, cuando se alejaron del oriente, del lugar donde estaba la presencia de Dios. Cada vez que la gente comienza a enfriarse, el diablo conspira contra ellos y comienza a llevárselo a la esclavitud. Por eso es muy importante lo que dice el apóstol Pablo. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Usted ve que cuando una persona deja de recibir la palabra, se va enfriando, se va volviendo, se va deslizando poco a poco hacia el mal. ¿Por qué? Porque se aleja del oriente, se aleja de la presencia de Dios. Pero cuando tú estás cerca de la presencia de Dios, tú tienes ganas de seguir buscando. Tú tienes fuerza nueva, tú tienes salud, tú tienes protección, tú tienes vida, tienes prosperidad.
porque estás en presencia de Dios. Se fueron a Sinar y allí edificaron la torre de Babel. En Sinar es donde queda Babilonia, la gran Babilonia, que después en Apocalipsis se le llama la Babilonia, la gran ramera. En ese mismo lugar conspiraron contra Dios nuevamente. Quiero que veamos un detalle aquí. Dice la Biblia que se fueron del oriente y dijeron: vamos a Sinar y hagámonos un nombre. Y ese espíritu de rebelión, ese espíritu de paganismo, es el mismo desde hace siglos. Ellos siguen trayendo el paganismo a la iglesia. Siempre están tratando de introducir el paganismo a los cristianos. Y muchos cristianos terminan bailando como los mundanos, vistiéndose como los mundanos, hablando como los mundanos, porque el paganismo siempre quiere entrar en la casa de Dios. Nimrod se le conoce como el niño con su madre Semiramis. Semiramis era una diosa. Semiramis era adorada como una diosa. Según la cultura de ellos, dice que Nimrod hasta se casó con su madre. ¿A quién se le parece esa imagen? Es la misma. Es la Virgen María con el niño Jesús, que solamente se le cambió el nombre. ¿Pero por qué? Porque es el mismo demonio, es el mismo espíritu. Es el espíritu pagano que vuelve a renacer en la mente y en la creencia de las personas. Usted ve allí que solamente se le cambia el nombre. Y en cualquier cultura, en cualquier lugar, se le va a cambiar el nombre, pero sigue siendo la misma imagen. Sigue siendo la Virgen María. Sigue siendo una cultura pagana. Esta cultura pagana es lo que está llevando a la gente a una idolatría, a una rebelión contra Dios. Usted ve que cuando Constantino colonizó Jerusalén y cristianizó el mundo entero, a Zeus le puso Pedro, a Semiramis le puso María, y así fue cambiando. Todos los dioses paganos simplemente le cambió el nombre, pero el ocultismo, el paganismo, la magia negra que había detrás de todo eso seguía. Es el mismo espíritu que sigue moviéndose en las naciones. Por eso dijeron ellos: nosotros nos hacemos un nombre, y en cualquier lugar donde seamos esparcidos, allí tiene que seguir con esto. Sigue con el plan para destruir a la humanidad y para conspirar contra Dios. Dice la Biblia que todas estas abominaciones serán juzgadas en el día del juicio delante del Señor. Ahora mire lo que dice Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 7. Capítulo 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Quiero hacer una pausa allí. Aquí habla de la gran Babilonia, la ramera que dice la Biblia. Esta Babilonia es la que quiere que todas las religiones se unan, que todos tengamos una sola creencia. Ella quiere que todo el paganismo entre en el lugar santo de Dios. Estos son los que recientemente juzgaron a unos sacerdotes como de 70 años, los juzgaron a 140 años por pedófilos, por haber violado niños. Estos son, dice la Biblia, los mercaderes de la tierra, que se han enriquecido con las potencias de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Una cosa es María, la madre de Jesús, pero otra cosa es que usted siga idolatrando. Otra cosa es que usted siga allí con esa inclinación todavía, porque algunos todavía tienen la estampilla en su cartera, algunos tienen la imagen todavía. Dice la Biblia: salid de ella, salid de esto. Dígale que está a su lado: sal de eso. Dios nos está llamando a salir de Babilonia. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha acercado, el tiempo ya llegó, ya todo el tiempo se acortó. Todos los días se han ido acortando, todo está sucediendo. Cristo viene pronto. Aleluya.